Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, que alumbres nuestro entendimiento, Señor, para vivir por fe y no por vista, Señor. Que cada día sea revelada y renueves nuestra manera de pensar para vivir por fe, Señor, conforme a ella, sabiendo que es la verdad, se cumple, Señor, y nos permite una vida plena sobre la tierra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, hoy vamos a compartir: Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. El Evangelio es de esperanza. Entonces vamos a el versículo que estamos compartiendo, que es Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos en ese versículo y vamos a continuar durante varios domingos y vemos que hay esperanza. En un mundo que hay aflicción, ya lo compartimos hace 15 días, recuerda ingresar a la página www.evangeliodelagracia.com, prédica. Si no la has escuchado, por favor ingresa. Es una realidad, en el mundo hay aflicción, pero espera que hay esperanza. El Evangelio son buenas nuevas y hay esperanza, pero esa esperanza está basada en una palabra y es por fe. Y dice que Él venció, que es Cristo, lo identificamos hace 8 días. Cristo vino a la tierra y venció. ¿Qué venció? Dice que Él venció el mundo. Y uno dice, pues dice que Cristo venció el mundo. Lo que uno se viene a la mente podría decir, ¿será que venció al mundo físico? Los árboles, las estrellas, el sol, el cosmos. No. ¿A qué se refiere cuando dice el versículo, yo he vencido al mundo? ¿A qué se refiere? Es a ese mundo que genera aflicción. Un ejemplo natural: a veces en estos centros de convenciones se reúnen y hay una reunión de convención de autos, de carros, toda clase de autos y de carros, eléctricos, híbridos, camiones, toda clase de autos. Y alguien entra ahí y pregunta, ¿bicicletas? Le van a decir, no señor, aquí está el mundo de los autos. Solo va a encontrar autos. Bicicletas, ni sabemos, no, solo autos. Entonces, cuando el versículo habla que Cristo venció, yo he vencido, hay aflicción en el mundo, es una realidad, pero Él venció al mundo, se refiere todo lo que genera aflicción, y en el predica lo estuvimos compartiendo. Y cuando predicamos ese domingo, lo primero que hablamos que genera aflicción es la muerte. La muerte nos genera aflicción en el mundo. Pero confiad, yo he vencido. O sea que Cristo venció a la muerte. Pero el tema de la muerte en lo natural, en lo natural está relacionado con miedo, con dolor, tristeza, que vamos a irnos y no sabemos a dónde nos vamos a ir, y que los seres queridos se quedan, y como que el que parte entonces nos quedamos, y es tristeza y dolor. Eso en lo natural y lo que se ve. Y sobre el tema de la muerte, el hombre tiene muchas conclusiones. El hombre tiene muchas conclusiones y muchos caminos, creencias, doctrinas sobre la muerte. Recordemos, Cristo vino y dijo, yo soy el camino. Él es el camino. Y en un tema tan sensible y tan difícil como es la muerte, pues oramos al Señor que alumbre nuestro entendimiento. Es por fe.
Compartíamos que el justo vivirá por fe. Nosotros andamos por fe, vivimos por fe, no por vista. Entonces vamos a comenzar a partir de este domingo a hablar sobre cómo es una verdad que Él venció la muerte. Pero recuerda que es por fe. Y oramos a Dios que la palabra sea clara y la podamos ver. Así como Cristo vino, si no has escuchado la prédica, te animo a que la busques, la prédica hace 8 días, y ves quién vino al mundo, Cristo el Señor. Y Él venció. Entonces, ante la muerte, vamos a ir a algo que es Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Prometió desde antes del principio de los siglos. Antes del principio de los siglos es desde antes que se iniciara a contar el tiempo en un mundo natural, es decir, antes de la fundación del mundo. Dios te prometió, Dios nos prometió la vida eterna. Entonces, frente a la muerte, comenzamos a ver que, ¿cómo así? Si en el mundo llegamos y hay una cultura hacia la muerte. Precisamente estamos en un mes donde naciones, donde sociedades le rinde culto a la muerte. Culturas, tradiciones que le rinden culto a la muerte. Pero cuando vamos a la palabra encontramos un versículo de esperanza, que es que la vida eterna no está ahora, sino que nos la prometió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de los tiempos de los siglos. Y dice, pero si no existía, ninguno de nosotros existíamos. ¿Pero qué no existía? Lo que vemos. Y vamos a hacer un alto ahí. Y pedimos a Dios que sea claro. Es maravilloso poder ver quiénes somos. Mira, uno dice, pero yo no había nacido. ¿Cómo dice que me la dio desde antes del tiempo? Porque nos vemos en cuerpo. Porque nos vemos como un todo. Porque pensamos que en el vientre fue que nacimos. Que en el vientre nacimos y que cuando llegamos, nos formamos y llegamos aquí es que somos de aquí. Cuando vamos a la palabra que es por fe, el evangelio que es la verdad, nos muestra, valga la redundancia, la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que cuando vamos a ver la creación en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó el espíritu a su imagen. Entonces, cuando dice que nos prometió la vida eterna, desde antes de la fundación del mundo, y Dios no miente, es decir, que es verdad, nos la prometió a nuestro espíritu, a tu espíritu. Él creó nuestro espíritu antes de la fundación del mundo. Por eso dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué somos todos nosotros? Espíritus creados a la imagen de Dios, que Dios es espíritu. Pero si nos miramos y los que estamos en la casa vemos al familiar, nos vemos al espejo, vemos al hijo, al papá, vemos cuerpos, vemos personas, no vemos el espíritu. El cuerpo que vemos de cada uno de nosotros se formó en el vientre de nuestras madres. Cada uno no fue, pero se formó el cuerpo, no el espíritu. El espíritu ya estaba creado y llegó al vientre a formarse el cuerpo. Dios, ¿a quién le prometió la vida eterna? ¿Al cuerpo o al espíritu? Oramos que hoy podamos ver eso. Dios nos prometió la vida eterna al espíritu, pero eso es por fe. Entonces volvemos al versículo. Dios te llamó a que vivas por fe, no por vista. Vivir por fe, no por vista. Eres un espíritu desde antes de la fundación del mundo y Dios te prometió la vida eterna. Vamos a estar eternamente con Él. Pero el cuerpo fue formado en el vientre. Eso es por vista. Cristo el Señor vino a la tierra.
Cristo vino y se formó un cuerpo. El cuerpo, ¿cómo se llamó? Jesús, en el vientre de María. Pero ¿quién estaba en el interior de Jesús? Cristo el Señor. Todos vemos el cuerpo, vemos nuestro familiar, el amigo, el papá, la mamá, tiene un nombre, pero no conocemos el nombre del Espíritu ni vemos el Espíritu. Pero Dios sí ve el Espíritu. Dios se relaciona con nuestro espíritu. Y ese espíritu es el que tiene promesa. ¿Por qué nos duele a nosotros el proceso de la aflicción que dice la palabra que la aflicción genera, que la aflicción es tristeza, es dolor? Porque nosotros vivimos por vista. Mira, nosotros vivimos por vista. Cuando Dios te llama, te dice, alto, no debes de vivir así. Debes de vivir por fe. Y escuchamos hoy varios testimonios de qué es vivir por vista y qué es por fe. En todas las áreas, de la salud, la economía, protección. Hoy vimos varios testimonios que dicen, pues si yo me voy a lo que se ve, pues como que, ¿dónde? Pero mire lo que dice la palabra, la fe. La palabra está por encima de lo que se ve. Entonces una cosa es el cuerpo, otra cosa es el espíritu. ¿Qué es lo que tiene promesa? El espíritu, la esperanza. Dios no miente, Dios no miente. Vamos a otro versículo que nos muestra que somos espíritus y a qué vinimos sobre la tierra y cómo nos debemos de ver. ¿Cómo es de comenzar a ver a tu hijo, a tu hija, a tu papá y a tu mamá desde ahora? No espere el momento. No espere el momento en que parta. Nadie va a estar preparado para ese momento. Necesitamos vivir por fe desde ahora. Vivir por fe desde ahora. Para cuando llegue el momento vamos a ver qué hace Dios en nosotros. Pero desde ahora hemos de vivir por fe con cada persona, mirándolos. Entonces vamos a 1 de Timoteo. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 7. 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo, porque nada hemos traído a este mundo, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Pablo le está hablando a Timoteo. ¿Y qué le está contando a Timoteo? Algo que es por fe. ¿Qué le habla? Todo el evangelio, cuando se refiere a nuestro espíritu. El evangelio al espíritu, que es la promesa que tiene eternidad. Entonces dice, sin nada hemos venido a este mundo. Y mira la palabra que usa, venir. Uno se pregunta, ¿de dónde venimos? ¿No era que yo empecé en el vientre de mi madre? No, vinimos. ¿De dónde llegamos? ¿De dónde vinimos? ¿De dónde? Pues de la presencia de Dios. ¿Y cómo llegamos? Sin nada. Sin nada. Y nos vamos sin nada. ¿Y para dónde nos vamos? A la presencia de Dios. ¿Y cómo nos vamos a ir? Sin nada. Venimos el espíritu y nos vamos. El espíritu viene y toma un cuerpo. En Eclesiastés dice que el cuerpo fue formado del polvo de la tierra. ¿A dónde vuelve el cuerpo? A la tierra. Pero el espíritu viene, toma un cuerpo, y el espíritu ¿qué? Se va. Y el espíritu tiene promesa de vida eterna. ¿El cuerpo dónde queda? En la tierra. Pero, por ejemplo, nuestros antepasados, hablando de nosotros, la cultura, nosotros, nuestros antepasados, pensaban o piensan algunos que se iba para un viaje y que necesitaba sus cosas. Entonces ahora el hombre va y encuentra y excava y encuentra, ¿y qué encuentra? Ollas, joyas, ropa, oro, todo, para que estuviera bien en el viaje. Y esa era una creencia. Por eso hablábamos que ante la muerte hay muchas creencias,
Muchas, durante todas las culturas, las tradiciones, todas hay muchas creencias y pensamientos de qué pasa cuando parte una persona, y eso genera dolor, genera incertidumbre, duda en lo natural. Pero Dios te llamó a vivir un mundo sobrenatural. Escucha, en el mundo hay aflicción. Todos, ¿se llega un momento donde se parte? Claro que sí. Pero hay una vida de fe, no esperar ese momento. La vida de fe, ¿cuándo empieza? Hoy. ¿Cuándo es el reino? Hoy. Entonces te levantas y comienzas a verte que eres un espíritu, y comienzas a ver tu familia como lo que son espíritus, que están en un cuerpo, que llegaron y que se van, que vienen de la presencia de Dios y se van. ¿Sí? Vivimos por fe, no por vista, porque el cuerpo, ¿dónde queda? En la tierra. Entonces, cuando vamos a la palabra nos da esperanza y nos dice un mensaje que es la verdad. Nosotros no somos el cuerpo. Tú no eres el cuerpo, vives en el cuerpo, debes de cuidar el cuerpo, pero no somos el cuerpo. Es lo que está en el interior que no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? Lo que Dios creó, lo que Dios le prometió, la vida eterna, solo que es por fe. Entonces Dios te llamó a caminar en eso, que oramos que usted lo pueda ver, es decir, que Él venció la muerte, que es lo que vamos a compartir. Y ante los diferentes pensamientos y doctrinas del hombre, son caminos que no tienen promesa, que es confusión y es mentira, es engaño. ¿Cuál es la verdad? Que Él te prometió la vida eterna desde antes, que vienes de la presencia y vuelves donde Él, que vienes sin nada y te vas sin nada. Pero Él nos prometió una vida ¿qué? Eterna. Entonces, al continuar en esa vida eterna, Jesús habló en Lucas capítulo 11, versículo del 21 al 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces habla de un hombre que es fuerte, pero habla que viene uno más fuerte y que lo venció. ¿A quién se refiere? El fuerte, Satanás, diablo. ¿Quién es el más fuerte? Cristo el Señor. Y Cristo vino, tomó cuerpo y lo venció. Eso está hablando Jesús. Pero en la palabra lo toca en Hebreos capítulo 2, versículo 14, lo mismo. Y hay un hombre fuerte, pero viene uno más fuerte y lo venció. Recuerda, lo venció. Y estamos predicando para que camines por fe en un mundo donde hay aflicción, pero por fe dice que podemos vivir confiados, con esperanza, en una vida que solo Él brinda de gozo y paz. Gozo y paz. Recuerda que gozo no es sinónimo de felicidad. ¿Y por qué gozo no es sinónimo de felicidad? Porque entonces tendría antónimo como la felicidad. La felicidad tiene un antónimo que es tristeza. Pero el gozo no tiene antónimo porque lo genera Dios. Es contentamiento generado por Dios. Y Dios te prometió una vida aquí en la tierra de gozo y paz, que es su reino, y Dios te llamó a vivir en ella. ¿Y cómo voy a estar en gozo y paz ante el que parte el ser querido? Mi mamá murió, mi papá murió, el hermano, la hermana, el esposo, el hijo, la hija. ¿Cómo es posible tener paz y gozo? ¿Por qué es posible? Porque Cristo venció la muerte y vamos a vivir por fe desde hoy. Desde cada día por fe, sabiendo la verdad. Entonces Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Había un hombre fuerte, el diablo, vino uno más fuerte, Cristo. Y Cristo venció. ¿Venció qué? La muerte. La muerte no existe. Pero ¿cómo es posible? Cristo la venció. Dice que Cristo participó lo mismo que sus hijos. Nosotros
dice el versículo, así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Qué se refiere? Dios es el Padre de los espíritus, Cristo. Entonces nosotros vinimos, todos los espíritus que Él creó, y participamos de cuerpo natural. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó de su gloria y participó de lo mismo, Jesús. Entonces Cristo vino, participó de lo mismo que nosotros, de cuerpo y sangre, y Él, por medio de su muerte, cuando Jesús muere y resucita, destruye al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién lo destruye? Al diablo. Al que tenía el imperio de la muerte, lo destruye. ¿Qué sucede? Estamos en un mundo donde dicen que Cristo venció, pero te dicen que estás en peligro, que tienes que cuidarte, que tienes que luchar, que tienes que hacer cosas. No, la palabra dice que vives por fe, para que vivas tranquilo, seguro, gozo y paz. ¿Qué es el reino? Gozo y paz, la justicia de Dios. ¿Qué es? Que Él venció y destruyó a Satanás. Cristo tomó cuerpo, cuando murió y resucitó. Así veamos un mundo que pareciera que sigue igual, así el hombre nos diga cosas, la doctrina del hombre, el pensamiento, la filosofía, las tradiciones, las culturas. Cuando Jesús resucitó, todo cambió. ¿Qué es la gracia? Inició el pacto de gracia, que todo cambió. ¿Qué nos sucede a nosotros? Nosotros llegamos a la tierra, cada uno de nosotros llegamos en una generación diferente, de edades, y vamos creciendo, y depende de donde hemos crecido, nos dicen cosas acerca de la muerte. A cada uno dieron cosas acerca de la muerte diferente, y diferente del país donde llegue la persona, la familia donde llegue. Pero llega un momento donde Cristo nos llama, Cristo te llama. No importa el país, no importa la familia, no importa la generación, no importa la tradición, Dios te llama y te dice, conózcame. Por eso se llama la unidad de la fe. Somos el cuerpo de Cristo. No importa el lugar del mundo, ni la tradición donde haya crecido, Dios llama, alumbra el entendimiento y dice, mire, Cristo vino a la tierra, Dios murió y resucitó, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, porque Él resucitó. ¿Cuándo venció la muerte Cristo? Cuando Él resucitó. Jesús murió y resucitó. ¿Jesús resucitó y siguió la muerte? No, Jesús resucitó y esa promesa que nos dio antes de la fundación del mundo se volvió realidad. Pero todo eso es por fe. Cuando vamos a la palabra, vemos que Él venció y que en medio de un mundo que hay incertidumbre, duda y engaño, encontramos la verdad, que es que Él venció y Él resucitó. Entonces, en las doctrinas del hombre dicen, no, es que Jesús no fue el primero que resucitó, porque Lázaro y la hija de Jairo y el hijo de la viuda, ¿sí ve que antes de que Jesús resucitaba, hubo otras personas que resucitaron? No, pero eso no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque Lázaro cuando salió en el mismo cuerpo. Cuando la hija de Jairo se levantó de la cama, salió en el mismo cuerpo. Cuando el hijo de la viuda que iban a enterrar, lo levantó del féretro, el joven se levantó, el mismo cuerpo. Cuando Jesús resucitó, Él no apareció en el mismo cuerpo. Él no apareció en el mismo cuerpo. Y antes de Él nadie había resucitado. O sea, vencer la muerte es que ese cuerpo murió. El cuerpo murió, pero cuando Él resucitó, apareció en cuerpo glorificado. Tomó el cuerpo y lo transformó. El cuerpo de Jesús, Cristo lo transformó. Venció la muerte, ese cuerpo no se deterioró. Venció la muerte y apareció Cristo con cuerpo glorificado, que es lo que vamos a ir hablando. Entonces, cuando nos digan que Lázaro resucitó antes que Jesús, dice la palabra resucitar, es diferente a Cristo venció la muerte, porque Él tomó un cuerpo que
glorificado. Entonces, ¿cómo va a ser que nosotros tengamos la vida eterna? Él nos la prometió. ¿Qué tenía que suceder? Que Cristo viniera y venciera la muerte. Pero cuando Él hace 8 días hablamos, Él se identificó como el pan del cielo. El pan que vino del cielo y que da vida. Que no comiéramos de Él no tendríamos la vida ¿qué? Eterna. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 6, versículos 54 y 55. Juan capítulo 6, versículos 54 y 55. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso Jesús lo habló, y cuando lo habló, uno diría, ¿cómo nosotros vamos a comer la carne de Jesús, que se refiere al cuerpo, y cómo vamos a beber su sangre si nosotros no estamos ahí? Y los que estarían ahí dirían, pues ¿cómo vamos a comernos el cuerpo y a beber la sangre? Pues eso, ¿cómo es así? Y los otros cogen y hacen símbolos y dicen, Jesús dijo, este es mi cuerpo, cogió el pan y cogió el vino y dijo, esta es mi sangre. Pero cuando Jesús tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, es un símbolo. Y cuando dijo, este vino es mi sangre, es un símbolo. Jesús lo habló de lo que le iba a suceder, que iba a morir, iba a derramar su sangre y que iba a dar el cuerpo por nosotros. Ese cuerpo y esa sangre es un símbolo de la Pascua espiritual que sucedió cuando Él murió. Todos nosotros, Él nos prometió la vida eterna, a todos los escogidos. Todos los espíritus de Dios escogidos sobre la tierra, en ese instante comimos y bebimos de Él. O sea, Él nos regaló su vida eterna. ¿Quién es el único eterno? Cristo el Señor, sin principio y sin fin. ¿Y a quién le dio la vida eterna? A tu espíritu, a mi espíritu, a nuestro espíritu. Nuestra verdadera identidad viene de Él porque Él venció la muerte. El espíritu, antes de que Jesús muriera y resucitara, había un sitio que llamaba Seol, el Hades, el lugar de los muertos, apartado de Dios. Por eso Cristo, cuando murió, fue y descendió al Hades y se llevó del seno de Abraham a todos sus escogidos a su presencia, porque estaban muertos. Cristo es la vida. Si nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos la vida. Tú tienes vida ahora porque Cristo vive en ti, no porque el corazón esté palpitando. Eso es natural. La verdad es que tenemos vidas porque Cristo está en nosotros. Entonces, como Cristo está en nosotros, tenemos vida ahora y tenemos la promesa que al abandonar el cuerpo, como Él murió y resucitó y nosotros comimos y bebimos del Espíritu de Él, Él nos regaló, nos compartió ¿qué? Su vida eterna. Esa es lo que dice la palabra. Entonces nosotros, cuando comenzamos a compartir, a leer la palabra, el Evangelio, y hablamos de la muerte, pues eso es tristeza y dolor, porque vivimos por vista, porque en lugar de amor aparece el apego, y es mi mamá. Mira, mi mamá es mía. ¿Y por qué me la quitaron? Es mi papá, es mío, es mi hijo, es mi hija. Son míos, mi sobrino, mi amigo, título de propiedad, y uno pasa a apropiarse de las personas y quiere tenerlas, y de apropiarse de las personas pasa algo que es delicado al vivir por vista, que se vuelve un ídolo. Entonces, ¿por qué es el sufrimiento de la muerte? Porque el entendimiento está entenebrecido por la idolatría. Porque el motivo de vida de nosotros, de cada uno, es ser Cristo el Señor. Por eso dijo Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. ¿Por qué debemos de amar a Dios por encima de todo?
porque es el único eterno, porque Dios no te va a dejar y Dios no te va a desamparar, porque vive en ti y al salir del cuerpo sigues en él. El familiar y todos los amigos, nuestros hijos, nuestra familia que amamos tanto, sí, en cualquier momento, así como llegaron, en cualquier momento se van. Y si yo paso a amar más a mi familia, mis amigos, mi entorno, más que a Dios, es una idolatría, y cuando llegue el instante va a aparecer la aflicción, porque en el mundo hay aflicción, y porque la muerte genera aflicción, tristeza, dolor, sufrimiento. Pero por fe amas a Dios, y Dios, como amas a Dios más, te dio una esposa o te dio un esposo. Y como usted ama a Dios más que a su esposa, pues como usted ama más a Dios que a su esposa, usted va a comportarse con su esposa como te dice Dios. Y como usted ama más a Dios que a su esposo, entonces la esposa se va a comportar con el esposo como dice Dios, por amor a Dios. Entonces comenzamos a una vida de fe que no es ritos, no es ceremonia, no son sacrificios, no son penitencias, no es recitar versículos ni historias de la Biblia, que no las debemos aprender, que el versículo usted se lo sabe, pero ese no es el evangelio. Ese no es la vida de fe. La vida de fe es que Dios te llamó a algo que Él venció, y por eso te dice que lo ames más a Él, porque Él venció y Él es el que te da vida ahora en medio de cualquier circunstancia y situación. El hombre natural dice eso es imposible. Nomás te digan imposible para el hombre, para el pensamiento del hombre, la capacidad del hombre, la filosofía del hombre, la tradición. Pero para Dios que te llamó eso es posible. ¿Y cómo es posible en medio de la muerte de un ser querido usted no estar en aflicción? Porque Dios te va a dar tu gozo y su paz. Porque vas a tener una vida de fe que sabes que no murió, que no está en el féretro. Dios hace en tu mente, no está ahí, ya partió. Entonces, familia, cada día es más claro que nosotros vivimos por fe ante Dios, que lo amamos más. Entonces, a los hijos, como amas más a Dios, eres un padre conforme a la palabra. Y dice la palabra que debes de educar a tu hijo en el temor del Señor. Tu esfuerzo es educarlo que sea temeroso de Dios, contarle de Dios, que Dios existe, que es real. Porque tu hijo, nuestros hijos van a salir, y cuando vayan al colegio, cuando vayan a la universidad, cuando vayan al trabajo, cuando entren a las redes sociales, difícilmente van a encontrar que Dios existe. Difícilmente. Y más cuando conocemos en qué tiempo estamos viviendo. No nos da miedo, familia. No debemos de tener temor ni angustia. Dios nos ha mostrado en qué tiempo estamos viviendo. Se está formando el último imperio sobre la tierra. Dios es poderoso. Se está formando un imperio sobre la tierra donde no tiene cabida la palabra de Dios. El hombre piensa que puede vivir sin la palabra. Sin la palabra. Nosotros montamos nuestros propios argumentos, nuestra manera de vivir, pero aquí no cabe la palabra de Dios. Pero Dios dijo, yo soy el camino. Y en medio de todo el mundo, nosotros transitamos el camino. No juzgamos a nadie, nada, y le contamos, que no, que Dios no existe, que la muerte sí existe. Ah, bueno. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Vivir. Que usted viva por fe, amar a Dios por encima de todo, y que sepas que la muerte no existe. Ante un mes que el mundo está haciéndole culto a la muerte y te dicen que sí existe la muerte, porque usted la ve, usted pasa al féretro, los amigos lo invitan, ve ahí el ataúd, lo llevan, lo entierran, promueven que vaya la persona ya, sí murió, pero por fe, ¿qué te dice la palabra? Que está vivo, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios es un Dios de vivos, no de muertos, porque Dios es eterno.
Y Dios le dio eternidad a todos sus escogidos. Entonces, familia, evangelio no son ritos, no son penitencias. Es manera de pensar que Dios nos transforma para una vida de fe. Lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra. Entonces, vamos a ir a mirar qué fue lo que hizo cuando Jesús muere y resucita. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Pablo ora para que Dios alumbre el entendimiento. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Cómo se conoce el poder que Dios es el Todopoderoso? Lo identifica, lo describe Pablo: supereminente grandeza de su poder. Supereminente grandeza de su poder. ¿Cómo lo identifica el poder de Dios? ¿Dónde vemos el poder de Dios? Cuando Él venció la muerte. ¿Qué es la muerte? Que el espíritu no queda separado de Dios, que el espíritu no va a estar en el Seol, que el espíritu va a tener un cuerpo glorificado como el que tuvo Jesús. Ese cuerpo glorificado, Jesucristo, todos nosotros lo vamos a tener. Esa es la promesa. Entonces, familia, ante un tema tan difícil y complejo como es la muerte, cuando Jesús murió y resucitó, Él la venció. El cuerpo Jesús murió 3 días, pero el cuerpo no se descompuso. Y Cristo fue al seno de Abraham, al Seol, le compartió a todos sus escogidos, se los llevó a la presencia de Él. Y tomó el cuerpo y lo transformó. Y se lo colocó. Y apareció Jesucristo el Señor. Jesús, cuando estaba en cuerpo, no traspasaba paredes. Tenía que entrar porque era un cuerpo físico. Cuando resucitó, todos estaban reunidos en una casa y Jesucristo entró. Porque estaba en un cuerpo glorificado. Totalmente diferente al cuerpo de esta naturaleza, de esta creación. Entonces, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, ¿cómo empieza el versículo? Sabiendo, conociendo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Y Jesús resucitó, y nosotros estamos en una sociedad ante la muerte y nos dicen, no, todo siguió igual. Todo siguió igual. Y hay una cantidad de teorías. Entonces, sobre eso no vamos a hablar. Hoy y el próximo domingo le pedimos a Dios que sea claro, es por fe. Cristo vino, tomó cuerpo, murió y resucitó. Ese sacrificio tan fuerte, resucitó para que todo siga igual. Para que todo siga igual. Para que las tradiciones, la cultura seguirá haciendo lo mismo. No, Dios te llamó a hacer un alto. Dios te llamó a conocer la verdad. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La muerte genera esclavitud. La muerte genera tristeza, dolor. Pero cuando vivimos por fe, ¿sí?, sabemos que Él venció y que la muerte nos enseñorea más. Y así igual nosotros y los seres queridos que se fueron. Entonces, familia, ¿cómo hacemos para transitar por fe en algo tan doloroso como la muerte? Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, leíamos que sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Entonces, los seres queridos, las cosas que tenemos, se van volviendo poco a poco un ídolo en la vida nuestra. Y compartimos
Huye de la idolatría. Huye de la idolatría. Entonces, amar a Dios y en la relación con la familia es valorar los seres queridos que te ha dado Dios. Vinieron de la presencia de Dios. Dios te dio tus hijos. Dios te dio una esposa, Dios te dio un esposo. Los padres, Dios. Pero uno piensa que uno fue que los hizo, porque está viviendo por vista. Y piensa que son de uno para siempre. Y por eso a veces crecen y lo sigue tratando como si tuviera 4 añitos y quiere que esté allí. Y no, todo tiene una etapa. Y lo justo es que nosotros podamos ver y vivir como Dios nos llamó, que es una vida de fe. Entonces, familia, en 8 días vamos a continuar el tema, Dios mediante. ¿Qué es lo importante? Que en lo que se ve, en nuestra alma, en lo natural, en las emociones, al tema de la muerte va a haber duda, va a haber incertidumbre, va a haber dolor, frustración, tristeza. Eso es en lo que se ve, en lo natural. Dios te llamó para que vivas por fe. Y la fe empieza en que Dios te prometió la vida eterna y te llamó a que conozcas eso. Y que ya la tienes porque Cristo vive en ti. Y que tu familia que te rodea por fe tiene la vida eterna. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Valora las personas que Dios te ha dado. Y cuando hablamos de valorar, nos referimos a, ¿será que nos gritamos? ¿Nos ofendemos? Y el día que parte, ay, ¿yo por qué hice eso? No, Dios te llamó a vivir por fe, conocer la verdad. Y conocer la verdad es que sabes que Dios te ha dado una esposa, que es un espíritu, un esposo, unos hijos, todos son espíritus que Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado, y que como llegaron, ninguno de nosotros sabemos cuándo se va a ir, ninguno, nadie sabe. ¿Qué hay hoy? Lo hermoso del Evangelio es hoy, el presente. ¿Cómo vas a vivir contigo mismo y con los demás? Pues viendo claramente que Dios es quien llama y está la vida eterna y no sabemos, y cómo voy a maltratar ese espíritu que es de Dios. ¿Cómo nos vamos a ofender y gritar? En el hogar, quien coloca las formas de vida somos los padres, cada uno de nosotros. Afuera no, en la sociedad ¿cómo? Pero en tu hogar, con tus hijos, usted sí puede decirle a sus hijos, nosotros vivimos aquí de esta manera, nos hablamos de esta manera, nos relacionamos de esta forma. Afuera, cuando él salga al colegio, a la universidad, a la sociedad, al trabajo, allá hablan de otra manera. Pero en el hogar es así, y cuando él salga hay un camino que es eterno, que la muerte no existe. Entonces, familia, hay esperanza. En el mundo hay aflicción, el tema de la muerte, pero hay esperanza. Cristo venció la muerte. Entonces, ¿qué debemos de comenzar a vivir por fe? Nos llega un familiar, o nosotros en la familia, alguien dice, está en embarazo tal persona. Entonces uno dice, ¿cuándo nace? Entonces, ¿qué es vivir por fe? Vimos el versículo, sin nada venimos. Es cuando llega. Cuando yo digo cuando llega, no estoy pensando en el cuerpo. ¿En qué estamos pensando? En el espíritu. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega qué? Pues ¿cuándo llega? ¿De dónde acaso se ha ido? ¿Cuándo llega? Porque viene del cielo y se está formando el cuerpo. Se está formando el cuerpo en el vientre, pero no es el cuerpo. ¿Cuándo llega? No, que en 8 meses, que en 9 meses, le faltan 6. ¿Cuándo llega? Y cuando nos ven, digan, ay, murió, lo invito. ¿Cuándo partió? El familiar, el amigo que le dice, va a escuchar cuándo partió. No, murió.
No, ¿cuándo partió? ¿Cómo así que partió? Y usted le va a poder contar del Espíritu, porque el cuerpo es de la tierra y se queda en la tierra. Y nosotros no somos el cuerpo. Cristo venció y hay una vida eterna esperándonos y un cuerpo glorificado. En 8 días, Dios mediante, continuamos. Y recuerda que en el mundo que hay aflicción, tened fe, porque Cristo venció para en medio de todas las circunstancias vivir con gozo y fe que genera Cristo el Señor. Entonces vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre y a orar. Padre, pedimos que esta semana que seas guardándonos, guiándonos, dirigiéndonos con tu palabra, Señor. Te pedimos que nos apartes del mal, que no nos metas en tentación, Señor. Te pedimos para que cada día, cada persona de la congregación, Señor, tenga tiempo para hablar contigo. Que valore el tiempo de apartar para hablar contigo y leer tu palabra. Te pedimos que cuando cada persona lea tu palabra, seas alumbrando su entendimiento. Que sea clara tu palabra en cada uno de nosotros para vivir por fe, para vivir conforme a ella, Señor, para pensar, hablar y comportarnos, Señor, como dice tu palabra, por fe. Padre, sabemos que para ti no hay nada imposible ni difícil. Tú conoces las circunstancias de cada familia, Señor. Pero estamos leyendo el Evangelio, dice que tú has vencido, Señor, que hay esperanza. No importa la situación o circunstancia, hay esperanza. Un Dios que ya venció y te ha llamado para que vivas en eso que Él hizo. Por eso dice que somos más que vencedores. Señor, te oramos por la salud de las personas, Señor, para que cada día nos restaure, Señor, cada órgano, Señor. Ese cuerpo lo formaste un día, lo puedes volver a hacer nuevamente, Señor, para que funcione cada célula, cada neurona, Señor, cada sistema, para que funcione adecuadamente, Señor. Te pedimos por ese milagro, porque por tu llaga hemos sido curados, Señor. Te has llevado las enfermedades. Padre, te pedimos para que alumbres nuestro entendimiento y seas haciendo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.